La política alemana entró en terreno desconocido. Las consecuencias, multitudinarias marchas en todo el país. Solo en Berlín, en la capital alemana, marcharon este domingo 160.000 personas. El sábado, una marcha similar en Hamburgo congregó a unas 220.000 personas. El objetivo es demostrar el rechazo a cualquier cooperación con la formación ultraderechista Alternativa para Alemania, después de que el candidato demócrata cristiano Friedrich Merz, quien se perfila como el próximo canciller federal, aceptara votos de la AfD a favor de una moción parlamentaria para endurecer la política migratoria en Alemania. Esta jugada, inédita en el país desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desató las alarmas en la sociedad alemana e hizo tambalear por primera vez el llamado cordón sanitario, que impide cualquier tipo de cooperación con la extrema derecha. Incluso la ex canciller Angela Merkel rompió su habitual silencio para calificar esto como un error. Un escenario incierto a solo 3 semanas de las elecciones anticipadas en Alemania. Queremos profundizar en esta materia y para ello conectamos con Franco de Ledone desde Buenos Aires, experto e investigador de la ultraderecha, y mi colega corresponsal político Juan Gómez desde el estudio parlamentario aquí en Berlín. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Juan, me gustaría comenzar contigo. Ya lo vimos, masivas marchas en toda Alemania. ¿Qué exigen los manifestantes? Los manifestantes piden que se preserve esta costumbre, el tabú o la costumbre política alemana de no colaborar con la ultraderecha en la política parlamentaria. Es decir, no contar con los votos de la ultraderecha para hacer pasar mociones, como sucedió la semana pasada, o leyes, como no llegó a suceder la semana pasada, que sin el apoyo de los partidos ultraderechistas no habrían pasado. Es decir, que no es relevante lo que vote la ultraderecha si hay suficiente mayoría en el Parlamento para aprobar una ley. Es decir, si los partidos del gobierno aprueban una ley y los partidos de ultraderecha votan a favor de ese mismo proyecto, pues no pasa nada, puesto que los partidos democráticos lo habrían pasado de todos modos. Lo que pasó el miércoles es que la oposición democristiana, que considera que se ve ya ganando las elecciones del próximo 23 de febrero, pasó una moción, es decir, una especie de carta simbólica al gobierno en demanda del endurecimiento de la política migratoria, que sin el apoyo de la ultraderecha no habría pasado. 2 días después, el viernes, el mismo partido, los democristianos, fracasaron en hacer pasar un proyecto de ley en el mismo sentido. Y bueno, fue un fracaso muy llamativo que agitó a la conciencia de mucha gente, que llevó a la propia ex canciller, como acabas de decir, a criticar a su propio partido, y que llevó hasta a las iglesias alemanas a posicionarse contra el partido que lleva la palabra cristiano en el nombre, ¿no? Los democristianos. Es decir, que fue algo inédito, lo acabas de decir, y algo que ha preocupado a mucha gente. Franco, lo veíamos recién en imágenes, multitudinarias marchas en todo el país. ¿Qué mensaje nos dejan estas imágenes? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tan dividido está el país actualmente? Bueno, desde mi punto de vista, estas imágenes nos muestran que el consenso de nunca más sigue presente. Es decir, nunca más puede suceder la tragedia que sucedió en Alemania durante el nacionalsocialismo, y en ese sentido cualquier partido con tendencias radicalizadas o con tendencias incluso extremistas, como gran parte de los discursos y alguna parte de las formaciones internas de este partido de Alternativa para Alemania poseen, no pueden estar dictando lo que sucede en la política alemana, ¿no? De ahí la idea que escuchábamos antes del cordón sanitario y también esta inquietud que se generó por las dudas sobre si ese cordón sanitario se va a sostener o no. Desde mi punto de vista eso se va a sostener, pero es muy importante que tanta cantidad de personas, estas multitudes que vimos en diferentes ciudades de Alemania, en diferentes momentos, salgan a volver a repetir aquel lema del nunca más, aquel lema que marca que la política alemana no puede estar dictada por este tipo de partidos y por tal vez las pulsiones que puedan surgir a partir de determinados problemas que puedan existir en una sociedad. En ese sentido, creo que lo que marcan estas protestas no tiene tanto que ver con una sociedad dividida o polarizada y demás, sino con la manifestación espontánea y creo que democrática y justa de una parte muy importante de la población que no coincide con el proyecto político, con la visión política, con el interés y el tipo de país
que quisiera desarrollar este partido de la familia de las derechas radicales, que no es un caso aislado, el alemán, sino que lo estamos viendo en diferentes países del mundo, en diferentes lugares, incluso en algunos lugares llegando al poder. En resumen, creo que es un elemento bastante importante a tener en cuenta esta reacción del pueblo alemán y también incluso en el impacto que pueda llegar a tener en las elecciones de dentro de poquitas semanas, ¿no? Ahora el 23 de febrero. Claro, estamos solo 3 semanas de estas elecciones anticipadas. Franco, Juan, ¿les parece que escuchemos algunas declaraciones de los manifestantes aquí en Berlín y seguimos con la conversación? Pienso que es muy importante hacerle ver tanto a Friedrich Merz como a la CDU y a los liberales de la FDP que están en proceso de abandonar las políticas democráticas de centro. No sé hasta qué punto son conscientes de ello y es importante hacérselo saber. Como italiana creo que es muy importante estar aquí. Tristemente, no solamente en Italia, sino por todos lados, en todo el mundo ahora mismo aumenta la extrema derecha. Y creo que es muy peligroso que un partido como la CDU esté apoyando y abriendo el camino para esta deriva. Es importante protestar mientras tengamos el derecho a hacerlo y tener en cuenta que para un futuro mejor debemos recordar el pasado y lo que ha ocurrido estos días y hacer todo lo que sea posible. Estamos en contra de la AfD. La AfD no es buena. El mundo es de muchos colores y por culpa de la AfD se está haciendo cada vez más oscuro. Seguimos con ustedes. Juan, me gustaría que pongamos todo esto un poco en contexto. Ya lo adelantabas, la semana pasada fue muy turbulenta aquí en Berlín, ya lo mencionabas, una moción que sí logró pasar, una ley que no logró pasar. ¿Podrías explicar un poco qué fue lo que pasó? Y me gustaría que nos expliques lo del cordón sanitario, que ya lo hemos mencionado durante esta conversación, pero que nos expliques por qué ha causado tanta polémica. Bueno, la polémica viene de que es algo que no había sucedido nunca, es una novedad. En el Parlamento Federal, un partido democrático, de los que se consideran del bloque democrático, nunca había pasado una moción siquiera con el apoyo exclusivo, con el apoyo necesario, digamos, o con apoyo imprescindible de la ultraderecha. Y esto sucedió el miércoles y se rompe así un tabú y para muchos ciudadanos es un eco de lo que ya pasó en los años 30, cuando los partidos democráticos pues abrieron a colaborar con los partidos de ultraderecha y pues se estableció una dictadura. Y es algo que ha sucedido también en otros países de nuestro entorno, que ha sucedido en Italia y que ha sucedido, por ejemplo, en Hungría. Hay partidos populistas de derecha que están estableciendo una especie de democracia iliberal o una democracia pues, con limitaciones. Y aquí esto preocupa mucho a la gente. Recordemos que Alemania es un país muy importante en el sentido económico, en el sentido político, es el primer partido de la Unión Europea. Y si aquí gana la ultraderecha, pues es predecible que se convierta en una ola que sea imparable pues también en Francia, por ejemplo, donde la ultraderecha está ya a las puertas de convertirse en un partido de gobierno. Entonces esto preocupa. El miércoles lo que pasó es que estos votos de la ultraderecha pues, permitieron esta moción, algo que no había sucedido nunca, como acabamos de decir, y además es en un asunto que es ahora candente, que es el de la migración. Es un tema que lleva a discusiones interminables, es el asunto que hace a las familias discutir durante horas en las cenas de Navidad. Es decir, es el asunto más peliagudo, el más difícil en el actual momento político. 2 días después, Merz trató, como decíamos, de sacar adelante también con votos de la ultraderecha un proyecto de ley muy polémico, también sobre inmigración, pero esta vez, para el desconcierto de muchos en su propio partido y también de muchos votantes, pues no llegó a lograr, no logró el apoyo necesario y seguramente por deserciones dentro de sus propias filas. Esto después de que, como decíamos, las iglesias y hasta Angela Merkel pues, se pusieran en su contra. Y se puede decir que Merz se la jugó, que fue a por todas, que quería convertirse en el líder que se llevara apoyos que previamente había tenido la ultraderecha hacia un partido de centro, o sea, el suyo, y se la jugó y no le salió bien.
Muy interesante lo que comentas, Juan. Me gustaría que profundicemos en eso. Franco, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál fue el cálculo político de Friedrich Merz? ¿Puso en riesgo una campaña que parecía ganada o crees que esta jugada todavía le puede favorecer? ¿Y qué influencia puede tener? Ya lo decíamos, a solo 3 semanas de las elecciones anticipadas. ¿Cómo irrumpe esta situación en el tablero político alemán? Mira, en la lucha contra la ultraderecha a lo largo de la historia, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, ha habido diferentes oleadas de crecimiento de este tipo de partidos. Ahora vivimos una de ellas justamente. Y las estrategias que se han desarrollado han sido variadas, ¿no? Por ejemplo, el cordón sanitario que recién mencionábamos y otras. Una de ellas es la estrategia que se conoce como incorporación, es decir, tomar los temas de la agenda del partido de ultraderecha, incorporarlos a la agenda propia y a partir de ahí tratar de neutralizar el poder que pueda tener ese partido, ¿no? sobre el voto. Esto ha funcionado en el pasado, en los años 80, incluso en los 90 también. Hoy en día no funciona más. Hoy en día las redes sociales, la democratización de la comunicación, los diferentes canales que existen y también las diferentes formas de comunicar han cambiado y también el prestigio y el valor que tienen las instituciones como son los partidos políticos han cambiado. En ese sentido, la estrategia de incorporación no funciona y lo vemos en los últimos años, diferentes estudios lo han demostrado, pero también lo hemos visto en términos electorales, en elecciones, tanto en Alemania como en otros lugares. Cuando un partido de centro-derecha intenta cooptar la agenda de la derecha radical o de la extrema derecha, termina siendo perjudicado y favorece justamente a esa ultraderecha. Lo que intentó hacer Friedrich Merz fue recuperar esta estrategia de la incorporación. Fue tratar de neutralizar a la AfD e incorporando esos elementos a partir de un ataque terrible que sucedió hace pocos días en Alemania que activó toda esta agenda. En ese sentido, teniendo la elección prácticamente ganada, como decíamos antes, y teniendo una distancia bastante considerable respecto del segundo, que justamente es la ultraderecha, intentó sacar algunos puntos extra y creo que esto fue un error político y un error estratégico de parte del jefe de la Unión Demócrata Cristiana. Un error político porque le dio mucho más peso a la ultraderecha, en lugar de neutralizarla la ubicó en el centro, porque todos sabíamos que la ultraderecha iba a tratar de usar ese caso, ese ataque para su agenda, para favorecer, digamos, su campaña electoral, pero ahora lo que sucedió es que estamos todos discutiendo sobre si la ultraderecha está o no está después pactando o no con los partidos grandes. Y por otro lado es un error estratégico porque termina viéndose perjudicado respecto de su propio electorado. Como bien marcábamos antes, la salida de la ex canciller Angela Merkel a decir esto es un error, diferentes actores políticos y sociales diciendo esto es un error, por aquí no es, y las multitudes que veíamos al principio de esta discusión en la calle diciendo esto no lo queremos, generan un impacto negativo en su imagen sin necesidad de haberlo hecho. No estaba en una situación desesperada de tener que probar un último tiro a ver si gana la elección. Al contrario, hubiese alcanzado con distancia un buen discurso en el Bundestag, en el Parlamento Federal, diciendo yo quiero A, B y C para Alemania, que podría ser incluso el contenido de esa moción y luego de esa ley que se intentó pasar en el Bundestag, y con eso hubiese sentado sus bases de qué política quiere hacer cuando sea canciller, en lugar de ponerse en riesgo y tener este apoyo, formar esta mayoría con el apoyo de la ultraderecha. Muy interesante lo que dices, Franco. ¿Cómo lo ves tú? Si bien la CDU sigue liderando las encuestas, es poco probable que consigan una mayoría absoluta. ¿Estarán entonces los demás partidos dispuestos a negociar con Friedrich Merz tras lo sucedido? Bueno, estoy de acuerdo en que Merz se ha creado un problema de credibilidad la semana pasada. Es un problema que tiene ahora ante los votantes, porque si prometes una y otra vez que no colaborarás con la ultraderecha y después pues de pronto lo haces diciendo que lo haces por una cuestión de conciencia y que es una cuestión demasiado importante como para condicionarla por si la ultraderecha vota a favor o no, ¿qué otras cuestiones de conciencia puede haber en las que el candidato y el futuro quizá canciller tenga que recurrir al apoyo de la ultraderecha por cuestión de conciencia? Entonces esto para los votantes es algo desconcertante. Dice ahora que nunca pactará con ellos, que nunca hará una coalición, que nunca les tenderá la mano, bueno, pero también había dicho que no haría este tipo de colaboración, y este es el problema de credibilidad. Y mencionas ¿qué pasa con los otros partidos? Pues también se ha puesto las cosas difíciles o más difíciles
no del todo, pero más difíciles para negociar con posibles socios de coalición. Recordemos que Meads preferiría gobernar con los liberales, pero que es bien posible que se vea obligado a negociar o bien con los verdes o con los socialdemócratas, puesto que con la ultraderecha dice que no lo va a hacer. Entonces, si los liberales no logran el 5% necesario para entrar en el Parlamento, porque andan allí en el filo de lograrlo, pues puede quedar abocado a negociar con los otros partidos. Partidos pues, que han quedado muy decepcionados o se han visto alejados o se han tenido que distanciar de la CDU, de su posible socio de gobierno, luego de estas votaciones de la semana pasada. Es decir, que se ha puesto en este sentido también posiblemente la zancadilla. O sea, las negociaciones serán más difíciles. Vamos a ver qué ocurre con esa compleja tarea de formar una coalición tras las elecciones del próximo 23 de febrero. Y Juan, me gustaría seguir contigo. La Unión Cristiano-Demócrata, la CDU, el principal partido de oposición aquí en Alemania y que encabeza las encuestas de intención de voto para las próximas elecciones, celebra este lunes un congreso en el que se espera que cierre filas en torno a su líder Friedrich Merz. ¿Qué se debate hoy y qué se puede esperar? Bueno, es un congreso que estaba planeado pues a pocas semanas antes de las elecciones, un poco como una ceremonia ya de preinvestidura, digamos, para el candidato que tiene todas las de ganar, una especie de consagración de su programa electoral, que lo confirmarían pues los 1001 delegados venidos de toda Alemania, para darle la bendición a Merz para formar gobierno. Bueno, pues esto ha quedado obviamente a la sombra de los sucesos de la semana pasada, del fracaso de la votación del viernes y de las manifestaciones de todo el fin de semana en todo el país. Merz se está mostrando ahora, bueno, pues no digamos indiferente, pero digamos poco impresionado, ¿no? por estos sucesos. Dice que esto es lo normal en una democracia, que hay un debate público y que está bien. Pese a las fuertes protestas que hemos dicho y a las críticas en sus propias filas, él quiere que se apruebe el plan controvertido de 5 puntos que había sacado en la moción del miércoles con el apoyo de la ultraderecha para detener, pues según dice, lo hemos visto antes, la inmigración irregular en cuanto llegue al poder, en lo que llama pues un programa inmediato que deben aprobar ahora los delegados, ¿no? Este plan incluye controles fronterizos permanentes, devoluciones de inmigrantes en la misma frontera y la posibilidad de detención indefinida para delincuentes y personas consideradas peligrosas hasta que se las pueda expulsar del país. La limitación de la inmigración y la limitación de la reagrupación familiar para los inmigrantes son objetivos, en este programa, son objetivos claros. Franco, me gustaría ir contigo para ir terminando. Alemania necesita por lo menos 400.000 migrantes al año para sostener su economía. ¿Están los partidos políticos alemanes refiriéndose explícitamente a los migrantes indocumentados cuando hablan de endurecer la política migratoria? ¿O se están metiendo todos los migrantes, como decimos coloquialmente, en un mismo saco? ¿Cómo percibes tú el discurso migratorio aquí en Alemania? Mira, creo que, a ver, para empezar, Alternativa para Alemania existe desde hace una década, ¿no? En el 2013, un poquito más. Nació este partido y logró en ese periodo de tiempo uno de sus triunfos más importantes, tal vez el más trascendental para esta fuerza, que es normalizar gran parte de su discurso. Hay muchos partidos, y acá no estoy hablando solamente del de centro-derecha, también de centro-izquierda, diferentes partidos que han asumido ese discurso, incluso como propio, y han tomado esa agenda para hacer política, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, es un triunfo para este partido, un triunfo simbólico para este partido de derecha radical, y le permite poder posicionarse y poder tener la intención de voto que tiene hoy en día, ¿no? Está arriba del 20%, para un partido que ofrece una visión de Alemania con unas características muy particulares propias de este tipo de fuerza política. En ese sentido, creo que esa normalización termina perjudicando a esos partidos porque ese tipo de agenda no corresponde necesariamente con los valores propios de esos partidos y con las competencias que tienen esos partidos para poder formar gobierno y luego llevar diferentes políticas públicas adelante. Las competencias de manejo de la economía que puede tener la Unión Demócrata Cristiana, las competencias de políticas sociales y de distribución del ingreso que pueda tener la socialdemocracia, las competencias de innovación y renovación energética
y cuidado del medio ambiente que pueda tener el Partido Verde, por nombrarte a 3 partidos de centro, ¿no? En ese sentido, creo que es un triunfo para el Partido de Alternativa para Alemania y creo que es un problema para Alemania porque justamente ese tipo de discurso, ese tipo de generalización respecto de la migración, lo único que genera es que tengamos que discutir problemas que Alemania en realidad no tiene. El problema de Alemania no es la migración. El problema de Alemania es cómo se administran esos recursos, cómo se supera la dificultad demográfica que tiene el país, cómo se recupera el crecimiento económico y luego el desarrollo y demás cuestiones. Y me parece que en ese punto los partidos están fallando en esa elección estratégica de qué tienen que ofrecerle al debate público en esta campaña electoral para el próximo 23 de febrero. Franco de Ledone, experto investigador en ultraderecha, y Juan Gómez, desde nuestro estudio parlamentario, corresponsal político para Deutsche Welle. A los dos, muchísimas gracias por esta interesante conversación.